están buscando subir el monto, extender el plazo del nuevo IFE universal anunciado por el gobierno, el que será equivalente a la línea de la pobreza. Dábamos ahí algunas cifras al respecto. Una persona recibiría 177.000 pesos, una familia con 4 integrantes 467.000, así mirando grandes cifras. Vamos a conversar sobre este tema con Juan Pablo Letelier, senador del Partido Socialista. Senador, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, gusto saludarte. Bueno, recordar primero que esto está enmarcado en esta discusión de la agenda de mínimos comunes, una propuesta de la oposición, después se conoció lo que planteó el gobierno y que ahora está ahí en el Parlamento. ¿Tienen algo en común estas propuestas? A ver, tienen en común que es un avance respecto a lo que hoy existe, lo que el gobierno ha hecho durante el último año en materia de ayuda a las familias con necesidad de quedarse en casa, porque ese es el objetivo, para que la gente se quede en casa, cumpla con las cuarentenas. Bueno, por cierto, esta propuesta es bastante mejor de lo que había hace un año atrás, cuando partieron con un bono COVID de 40 o 50.000 pesos. Pero reconozcamos de que la propuesta del presidente Piñera es un piso muy mínimo. Es ofrecer el nivel de la pobreza para las familias en un país donde hay una extensa clase media. El problema es que el presidente nuevamente nivela para abajo, ha sido tremendamente mezquino en la propuesta del uso de recursos públicos y eso la verdad molesta mucho. Es un avance comparado a lo que había, es un avance de que hayan aceptado un criterio de universalización, que es la propuesta que hemos hecho como oposición, pero los montos de referencia son muy insuficientes. Sí, desde esa perspectiva, desde el gobierno, el ministro Belolio, por ejemplo, ha planteado que supuestamente en la oposición en el pasado hacían ciertas exigencias que ahora se van cumpliendo y sin embargo les parecen insuficientes. Por ejemplo, lo de la línea de la pobreza. O lo que se refiere al monto de personas a las que se supone le iba a llegar esto. Antes se pedía que fuera el 80%, decía el ministro Belolio, y acá se propone que sea al 100%, que sea universal, y sin embargo eso no le parece adecuado a la oposición. Mire, lo que ocurre es lo siguiente. Cuando el año pasado se discutía la creación del IFE, estaba concentrada en la familia con un registro social de hogar muy bajo, el 40%, el 60%. En ese tiempo pedíamos un mínimo para esas familias que evidentemente estaban desesperadas, sin ningún ingreso. Hoy lo que vemos es que quienes tienen el estado de necesidad no son solo esas familias, son la gran mayoría de las familias, es toda la clase media. Hoy en día en ciudades que están en fase 1, comunes en fase 1, uno sale a la calle y están repletas. Y es porque las familias tienen que salir a trabajar para buscar su sustento. La razón de la ayuda es para que la gente se quede en la casa. Y es ahí donde el gobierno está fracasando y por eso tenemos la estadística de contagios que estamos viviendo. Y entendamos que la razón de ser de esta ayuda es porque la economía no puede funcionar normalmente, necesitamos apoyo en el marco de una crisis sanitaria. Y el gobierno con estas medidas, donde necesitamos más que nunca frenar el proceso de contagio, más aún entrando al invierno, queremos hacer un mayor esfuerzo. Y en eso, mira, el ministro Belolio, el gobierno en esto nivela para abajo. Una familia de clase media, de 4 personas con 460, 480.000 pesos, no logra pagar sus cuentas, sus dividendos, alimentarse, y por ende, ¿qué es lo que ocurre? Algunos de esos miembros de la familia va a salir a trabajar y no se logra el objetivo. Lo que queremos es que la gente se quede en casa y para eso necesitamos ayuda y en tanto el monto es mayor, también vamos a estar sosteniendo la economía, generando una demanda efectiva más fuerte, que es lo que han aprendido en muchos otros países. O sea, pero para entenderlo bien y cerrar ese punto, ustedes reconocen que efectivamente antes habían solicitado lo que actualmente está proponiendo el gobierno. Sí, pero no en este rayado de cancha, disculpa. Sí. Cuando se está hablando del 40% más pobre, estamos pidiendo, por cierto, súbanlo de los 50.000 pesos que están ofreciendo. Lo que nosotros hemos propuesto, y de acuerdo a los estudios de los economistas, nuestra propuesta es 30% más de lo que ofrece el gobierno. El gobierno es el que va a decidir en última instancia
es quien tiene iniciativa en esta materia. Lo que nosotros hemos dicho, esto no es suficiente para la clase media. El promedio de ingresos en Chile en tiempos normales no es de 460.000 pesos para una familia de 4 personas, es muy superior. Lo que queremos es algo que permita que la gente se quede en casa y satisfaga sus necesidades básicas. Si el gobierno no lo entiende, va a fracasar nuevamente en el esfuerzo que la gente se quede en casa. Ese es nuestro objetivo, es un objetivo económico para lograr una finalidad sanitaria. Ya, hay una diferencia, por lo tanto, en los montos, pero también en la cantidad de meses en que esto se pagaría. El gobierno propone agosto, la propuesta de la oposición es hasta septiembre. De todas maneras, hay ahí una cercanía. ¿Cree que se podría avanzar al menos en esos puntos? Mire, yo espero que sí. Nosotros necesitamos como país llegar a acuerdos en estas materias sanitarias. Tendremos mucha diferencia en otras cosas, es natural. Pensamos distinto, leemos distinto el momento que vive el país. Pensamos distinto cómo enfrentar la pandemia. Esperamos que en las materias sanitarias de ayuda logremos construir un puente. Pensábamos que el presidente Piñera, cuando se reunió con la presidenta del Senado, Yana Proboste, había manifestado la voluntad de avanzar. Pensamos que cuando propusieron conversar estos temas era para efectivamente conversar, dialogar, intercambiar y acordar. Hasta ahora sentimos que el gobierno no dialoga, no conversa y no acuerda. Esperamos que en esta próxima etapa sí se logre, porque el país lo necesita y las familias chilenas lo necesitan. Sí. ¿Qué le parecen las críticas que se han formulado desde el gobierno a la propia senadora Yasna Proboste, por ejemplo, al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, que decía que las críticas de ella son más bien políticas que técnicas, que parece que está hablando más bien la candidata? A ver, mire, yo no sé si reírme o irme de frente contra el ministro Delgado. Me parece una falta de respeto. Está hablando de la segunda autoridad del país, está hablando de la presidenta del Senado, que representa al Congreso Nacional en esta materia. Está dando una opinión colectiva, no la opinión de ella. Está dando una opinión que todos estamos respaldando frente a un tema que el gobierno pidió que se conversara, sobre los mínimos comunes, que el presidente invitó a que se conversara. Me parece una falta de respeto la forma como el ministro aborda este tema, porque nos pidieron hacer una propuesta, la hicimos. El gobierno entrega su propuesta, no nos parece, y descalifica a nuestra interlocutora. Me parece una falta de respeto. Si quiere hablar de los temas de la candidatura, yo le diría, mire, ministro Delgado, preocúpese de lo suyo en esas materias. Los temas de las elecciones vienen más adelante. Todavía estamos en medio de la segunda vuelta de gobernadores. Es el gobierno el que tiene muchos problemas con sus candidatos y el desorden de sus parlamentarios en esta materia. Nosotros, la oposición, en nuestra diversidad, levantaremos los candidatos, pero eso es para después de la segunda vuelta de gobernadores. Y en eso creemos que es correcto lo que ha hecho la presidenta del Senado, de mantenerse en este tema que tiene que ver con los mínimos comunes, representándonos a todos. Sí, todo este revuelo que hubo respecto a las primarias de la oposición, lo que pasó ahí con las candidaturas presidenciales, donde indirectamente también se vio involucrada la presidenta del Senado, Yasna Proboste, ¿puede terminar un poco contaminando el rol de ella en cuanto a líder o interlocutora en estas discusiones? Mire, yo personalmente creo que no. Ella ha actuado institucionalmente como presidenta del Senado. Ella tiene un tremendo respaldo ciudadano, que duda cabe, aparece en las encuestas porque es una persona que representa e interpreta un sentir de muchas y muchos, pero ella también ha sido muy responsable al decir, mire, este tema de las candidaturas yo no me voy a pronunciar hasta más adelante, no es el tema de ahora, y creo que ella nos está representando a muchos que podemos tener otros candidatos presidenciales o precandidatos presidenciales en este momento, y que la democracia cristiana definirá si ella va a ser su candidato o la unidad constituyente o en primaria. Eso se verá después. Hoy Yasna Proboste se está preocupando de las demandas de la gente, que es la preocupación que tenemos los parlamentarios cuando hemos conversado con el gobierno sobre el ingreso familiar de emergencia.
Sí, se lo pregunto también porque hoy el ministro de la SECPRES, Juan José Ossa, dijo en una entrevista que la senadora Proboste no era la única interlocutora de la oposición, que no es tampoco la única persona en la oposición con la cual están conversando, planteando ahí también un punto respecto a lo que es el rol de ella en estas conversaciones. Bueno, está muy bien, el gobierno puede conversar con varios. Lo que sí noto es que está nervioso el gobierno con la presidenta del Senado. Y yo les llamaría, respeten el rol institucional que ella tiene. Los senadores, quiero decirlo, de diferentes partidos hemos depositado en ella nuestra representación al momento de hacer una propuesta y al momento de dar una réplica a lo que ha sido la propuesta del gobierno. Se conversará esto en las comisiones de Hacienda y Trabajo en el Senado, al igual que la Cámara de Diputados. Habrán más interlocutores, pero yo estoy seguro que todos los parlamentarios de oposición de la Cámara y del Senado nos sentimos interpretados por lo que ha dicho Yarna Proboste al calificar la propuesta del gobierno como insuficiente. En medio de toda esta discusión política, lo que se va a debatir ahí también en el Congreso queda, por supuesto, la gente que está expectante, que quiere recibir prontamente estos beneficios. ¿Cómo ve usted que se va a dar finalmente esta discusión, especialmente en lo que se refiere a los plazos para que esto pueda llegar prontamente? Mire, yo creo que hasta ahora el Congreso, cuando ha tenido un proyecto respecto a las ayudas económicas de diferente tipo en el marco de la pandemia, ha actuado siempre con tremenda celeridad. El gobierno hace una propuesta, nosotros calificamos que la propuesta es insuficiente. Todavía yo no he dicho nada y no hemos dicho nada sobre lo que es la ayuda a las pymes, que realmente es doloroso ver cómo tanto están quebrando y el gobierno no es capaz de aliviarle su mochila, la deuda de multas e intereses que les cobran por diferentes temas, además de no tener capital de trabajo o de excluir al sector de servicio, que es lo que excluye el gobierno en la propuesta que presenta. Pero independiente de nuestra discrepancia, lo comenzaremos a ver a primera hora de la próxima semana y espero que en el plazo más breve logremos construir un acuerdo y despachar el proyecto. Nosotros no haremos nada para negarle la ayuda a las familias chilenas, quienes lo están pasando mal, pero sí queremos apuntar, indicar, y lo vemos en las comunas, que la gente tiene que quedarse en sus casas. Y para que la gente se quede en sus casas y no tenga que salir de sus casas para ganarse el pan, necesitamos que las ayudas no solamente lleguen, no solamente sean lo más universal posible, sino que sean suficientes para que la gente no salga. Sí, la propuesta que hace la oposición involucra un monto más elevado para poder ir en ayuda de toda esa familia y también de las pymes. ¿Cómo se consigue ese financiamiento? ¿Cuáles son las fuentes principales? Y también cómo asegurar que no queden comprometidos los recursos, los futuros ingresos para otras necesidades que tiene nuestro país, desde lo que se viene planteando desde el estallido social, pensiones, salud y lo que muchas veces nos toca vivir como país, que son eventuales catástrofes a las cuales también hay que hacerle frente. Mire, es cierto que estamos hablando de muchos recursos, pero es cierto que esta es una situación de excepción. En los años 80, cuando estaba quebrando el sistema financiero, los bancos, el Banco Central intervino y generó una cantidad de recursos para el sistema bancario y se generó algo que se conoció como la deuda subordinada. Esos bancos tuvieron que devolver una cantidad millonaria de recursos que se les dio para salvarlos durante más de 20, 25 años. Hay mecanismos para generar estos recursos en esta crisis, para dar estas ayudas y que se pagan en el tiempo. El Estado tiene mecanismos. Eso es lo primero que quiero decir. Tenemos la capacidad de endeudamiento, tenemos la fortuna que el precio del cobre ha sido bastante más generoso que en otros ciclos de los commodities. Hay formas de financiar esto. La pregunta es, ¿por qué el gobierno del presidente Piñera no entiende que estamos en un momento tan crítico de la historia de Chile, que necesitamos efectivamente y que podemos dar estas ayudas? Es cierto, va a significar que a futuro tendremos más deuda, pero es una deuda baja comparada a lo que tienen otros países, es baja comparada a nuestra capacidad de pago. Esa es la diferencia. Nosotros no entendemos por qué el gobierno ha sido tan mezquino en las ayudas, en particular para que la gente se quede en las casas, y para ayudar a las pymes, para que no quiebren, para que tengamos la capacidad de reactivarnos económicamente.
Según los estudios del Economist, un medio internacional bastante relevante, indica que América Latina es el continente más golpeado y que va a tener las mayores dificultades de reactivación económica. Por eso es tan importante lo que hagamos como país, que hagamos como políticas públicas, porque en la medida que logramos contener los contagios y reactivar la economía cuando corresponda, vamos a lograr recuperar empleos que se han perdido mucho, poder adquisitivo que se ha perdido mucho, es decir, recuperarnos como país y que no nos demoremos 4 años en eso, sino que nos recuperemos menos tiempo. Sí, pero para que quede claro, en el fondo, la propuesta de la oposición se sustenta básicamente en mayor endeudamiento. Mire, nosotros hemos planteado que puede ser mayor endeudamiento, que puede ser con adecuaciones tributarias, tanto en fiscalizar para evitar la evasión y elusión, avanzar en lo que son reducir exenciones tributarias que son que están disponibles, que hoy benefician a grupos, segmentos de la economía que no necesiten esas ayudas, sea de la industria de la construcción u otra. Hemos planteado diferentes voluntades y fuentes de financiamiento posibles. El endeudamiento, sin duda, es uno de los instrumentos. Sí, y por último, la discusión que también se va a ver ahí en el Parlamento en estos días y que tiene que ver con el tema del sueldo mínimo. ¿Cómo ve que se va a dar esa discusión y si es que finalmente ahí también va a haber algún tipo de punto en común con lo que propone el gobierno? A ver, mire, yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer todas las chilenas y chilenos es si es que una persona que trabaja una jornada completa, que es jefe o jefa de hogar de una familia de 4 integrantes, con 2 niños, si que trabaja una jornada completa, si no se le debe garantizar a lo menos como ingreso líquido estar por sobre la línea de la pobreza. Hoy con el sueldo mínimo, a lo cual se complementa con un bono para asegurar el ingreso mínimo garantizado, una familia de 4 personas queda debajo del nivel de pobreza en materia de su ingreso líquido. Ese es el debate que tenemos con el gobierno. ¿Cómo podemos hacer para efectivamente evitar que una familia que trabaja, una persona que trabaja y que tiene su familia y sus 2 hijos, no estén debajo de la línea de la pobreza? Necesitamos no solo, por tanto, preocuparnos del IPC, que es importante, que es una variable que ha puesto el gobierno. Hay que también poner la variable de productividad y la tercera variable que siempre ha estado presente, que es de equidad. Es en el plano de la equidad donde tenemos una conversación como sociedad. Yo creo que Chile tiene que garantizar que una persona que trabaje esté por sobre la línea de pobreza. Claro, para llegar a eso que usted plantea, ¿cómo se debiese resolver en este momento? ¿Ordenándole a los empleadores que suban el sueldo de manera pareja a lo que se establezca ahí en el Parlamento o que el Estado se haga cargo de esa diferencia a través de un subsidio? El gobierno ha propuesto que se hagan las 2 cosas. Uno, se sube el sueldo mínimo de 326.500 a 337.000 pesos y se aumenta el bono para el ingreso mínimo garantizado. Lo que necesitamos es que ambos esfuerzos permitan que la suma final permita a una familia estar sobre la línea de pobreza y tener un calendario para efectivamente lograrlo. Si no se logra en 6 meses, logrémoslo con un paso ahora y el otro paso en enero del próximo año, pero tengamos como meta que una persona que trabaja pueda mantener a su familia y que no estar pobre. ¿Cómo puede ser que una persona que trabaja una jornada no pueda mantener su familia? Muy bien. Senador Juan Pablo Letelier, muchas gracias por conversar con nosotros sobre todos estos temas. Que esté muy bien. Muchas gracias a usted, que tenga muy buen día. Buenos días. Y ya es momento de hacer una pausa. Nos separamos por algunos minutos y estamos de regreso con más aquí en La Mañana Informativa.